por Dios, Alice, el androide de alto rendimiento, sin duda alguna es un buen compa. ¿Viste o recuerdas la escena cuando ella estaba animando a Rokuro para besarla y metérsela de una vez? Pues resulta y acontece que en la novela ella había dado unos consejos adicionales, además de eso, para ganar unos puntos de maldad. Mientras estaba gritando a sus espaldas le decía: "Vamos Rokuro, bésala, golpéala, así sea nalguéala o escúpele". Estaba insinuando cosas adicionales que en el anime no se presentaron. Quizás lo hacían para acomodar de una mejor manera el ambiente, la atmósfera, y hacer una escena mucho más cómica. Pero bueno, en caso de que te preguntes por qué él decidió optar bajarle las bragas en lugar de realizar alguna de las acciones anteriores, es porque él consideró que el asunto estaba siendo consentido, no iba en contra de la voluntad de Snow. Por ende, aunque hiciera esos actos, ella simplemente no se molestaría, y al no molestarse, no generaría puntos de maldad. Por eso decidió optar por un acto que no había sido mencionado y que ella no se encontraba preparada psicológicamente para soportar. Señor, lo que tú acá debe escuchar es simplemente la punta del iceberg sobre todos los acontecimientos que fueron omitidos en la serie de Sentoi Hakkenshimas en su capítulo número 6. Este video es la continuación del pasado en el que estaba refiriéndome a sobre el gran encuentro que sostuvo el Lord Kazuma con el combatiente número 6. Así que si te interesa, por favor acompáñame, pues a lo largo de este video te entregaré todos los datos que el anime decidió olvidar de su novela, pero que aún viven en nuestros corazones. Así que empecemos con número 1. Tris se encontraba bastante decepcionada por el comportamiento de Rokugo. Ella le pidió personalmente que se dedicara a ver hasta el final la batalla de sus valientes soldados, pero él, en lugar de apreciarla, se quedó jugando con Alice mientras todos los acontecimientos empezaban a desenvolverse. Y después, Rokuro, cuando sintió de que ya era momento de escapar, la agarró y empezó a escapar junto a ella. Trató de forcejear, resistirse, pero nadie venía en su socorro. Aparentemente, Rokuro había hablado anteriormente con los demás miembros de la caballería imperial para mencionarles de que él escaparía junto a la princesa, y todos resultaron estar de acuerdo con esta noción. Por eso nadie intervino cuando él se la echó al hombro y empezó a correr. Básicamente, la mayoría se encontraba custodiando al rey. Número 2. Con respecto a las palabras que había dicho nuestra querida Snow para convencer a Rokuro de quedarse en el campo de batalla, ella recordó que anteriormente, cuando empezó a darle caza a un pervertido que se estaba bajando la cremallera y lo encontró, él le dijo que si ella se humillaba y decía: "Por favor, comandante, sálvenos", él estaría dispuesto a considerar la posibilidad de ayudarla. Esas eran las palabras que ella tenía en mente cuando fue hacia el Palacio Real para hablar con él. Entonces, tragándose su orgullo, repitió las mismas palabras que escuchó por parte de él para conseguir su colaboración. Él la recordó, y aunque al principio estaba renuente a colaborarles, él simplemente no pudo hacer la vista gorda cuando escuchó la palabra "ayuda a tus subordinadas". Ahí fue cuando finalmente optó por actuar. Número 3. Ross no le fue muy bien cuando se estaba enfrentando al Rey Celestial Galar de la Tierra, porque en medio de su enfrentamiento, cuando Rokuro había adquirido el rifle antimateria, ella estaba agarrada en su brazo derecho, y él, para poder librarse de esta misma, la estampó contra el suelo y dejó su cuerpo clavado en la tierra. En el anime solamente vemos que ella fue arrojada lejos sin ser muy lastimada, pero realmente la condición en la que ella estaba era muy severa, con varios huesos lastimados e incluso sangrando, pero aún así, gracias a su fuerte constitución, eran heridas de las cuales no tenía que preocuparse. Número 4. Tris estaba sorprendida por esta arma que Rokuro había invocado de quién sabe dónde. Se preguntaba si disponía de un arsenal tan fuerte, ¿por qué no lo había utilizado en combates anteriormente? Hubiera sido muy sencillo librar estas batallas y perder muchos menos soldados si él hubiera mostrado esta carta con anterioridad. No obstante, él comenta de que, según su personalidad, él no es de las personas que le gusta canjear sus puntos de logros, méritos por artículos premium. Él prefiere cosas que lo hagan feliz, como pornografía.
Por cierto, es obvio, pero igual lo comento, quien estaba apuntando era Alice. En principio porque sus ojos, al ser los de un androide, se le facilitaba la visualización y el cálculo de la trayectoria de la bala. Rokugo, aunque tenía unos buenos sentidos gracias a la cirugía de mejora de cuerpo humano, para él era sencillamente imposible ver hasta esos kilómetros de distancia y también en plena oscuridad. Ya dependería de una máquina especializada para hacerlo, y esta era Alice. Número 5. Hay ciertos aspectos que no fueron comentados en el anime cuando llegó Galad a enfrentar a Rokugo. En principio, él había insultado de una peor manera a este personaje cuando le recordó la muerte de Grimm. Dijo que si había enterrado adecuadamente el cadáver de su amiga, o por el contrario se sentía aún tan apegado a ella que incluso decidió profanarlo, aunque solo sea carne sin cabeza. Esas palabras sí que lo molestaron. Apuntó su rifle antimateria hacia él y según el texto, Galad sintió terror, como un escalofrío en la punta de su espalda de que la muerte inmediata iba a pasar. Saltando hacia un lado, dejó a dos de sus subordinados desprotegidos y la bala del rifle de antimateria los atravesó y los hizo explotar. Carne y sangre se salpicaron por toda la habitación. Número 6. La legendaria espada de hoja vibradora de tipo R anteblindaje de tanques, o también conocida, o más bien apodada por el mismo Rokugo como espada bastarda R, es uno de los artefactos de los que la organización malvada secreta Kisaragi se sienten orgullosos. Originalmente, la espada podría ser simplemente utilizada sin conectarla a su traje de batalla, pero como quería acabar esto lo más pronto posible, decide activar su carta final. Liberando el limitador también libera la potencia de la hoja y esta le permite cortar absolutamente todo. No habría nada que sea capaz de frenarla. Convirtiéndose en un berserker, él empieza a rodar y a lanzar ataques indiscriminadamente. Uno pensaría no, pero el sujeto lo tiene todo controlado para no cortar a sus aliados ni a Heine. Y la respuesta es que no. De hecho, Rokugo estuvo a esto de cortarlos a todos por la mitad, porque según se describe, mientras él estaba lanzando la hoja de un lado para otro, balanceándola, él no tenía tiempo de percibir o de analizar a quién iba a atajar. Simplemente miraba sombras y él la destruía de inmediato. De no ser porque ambos, tanto Snow como Alice y Tidus junto a Flame, se lanzaron al piso y usaron sus manos para cubrirse su cabeza, Rokugo también las hubiera partido en picadillo. Número 7. Heine quedó traumada por la escena que pudo apreciar, y al final, cuando toda la situación se había calmado porque Rokugo había eliminado a casi todas las almas dentro de esta habitación, Alice empezó a preguntar qué haríamos con ella. Dijo que no había ningún motivo o razón para mantenerla viva. Entonces tomó su escopeta, cargó con un casquillo, hizo el famoso chuc chuc y le apuntó a la cabeza. Ella por un momento sintió la desesperación, sus ojos empezaron a llorar y no sabía exactamente cómo reaccionar, pero Rokugo le toma del hombro a Alice y le dice que tenía una mejor idea. Mejor vamos a liberarla. Todos en este momento empezaron a cuestionar la cordura de Rokugo. Puede que ella sea un demonio, pero al ser la principal responsable del ataque, no podían obviar o ignorar lo que estaba haciendo. Y ahí es cuando él continúa la historia. Heine, ¿qué te parece si tenemos una tregua? Y ella, el motivo para salvar su vida, la acepta inmediatamente. Número 8. ¿Por qué razón Snow estaba temblando mientras desenvainaba su espada? Algunos pensarían que es por ira. Y es cierto, la ira estaba empezando a corroer su cuerpo, pero no solo eso, sino también la vergüenza y la humillación. Sabía que, si ella desenvainaba su espada y atacaba a Rokugo mientras no se podía mover, seguramente lo mataría. Por eso estaba utilizando hasta el último gramo de voluntad que tenía en su cuerpo para frenar sus emociones y el movimiento de su cuerpo. Era una lucha para salvarle la vida, pero la furia era tan intensa que no era capaz de resistirlo y estaba ganando. De no ser porque él, en el último segundo, se limpió el enfriamiento y pudo moverse, sería picadillo así como Galad lo era en este momento. Él empezó a correr y dijo: limitador limitado, limitador limitado, eliminar el limitador para poder escapar de esta berserker. Número 9.
El castigo que le hicieron al general que trató de traicionarlos haciéndolos pasar por espías, bueno, que realmente eran espías, fue mucho más tenebroso de lo que podríamos apreciar en la novela que en el anime, porque en ella el combo venía con una cebolla larga en el culo. Verán, la escena transcurrió de esta forma. El general estaba durmiendo en su habitación y de repente le tocan la puerta. Él se levanta de su cama y dice ¿quién es a estas horas? Y Rokuro utiliza la vieja confiable soy yo. Y él dice ah, eres tú, Goldfried o alguien más. Le abre la puerta y ¡pum! Descubre que es el agente de combate con Alice. Los dos entran a las malas a su habitación y se dan cuenta que está repleta de lujos, cosas que de por sí ya valdrían varios millones de yenes. En principio querían sacarle información de su propia mano. Le decían, Danna, es imposible que usted quiera traicionarnos, ¿no? Después de todo usted nos admira bastante. Y él, sí, tienes razón, sí. Y después empieza a hablar mal de su propio escuadrón para que él se le una. Y sí, las inútiles de mi escuadrón debieron haber perdido la vida en esta batalla. Él dice, como tú no tendrías idea. Incluso las envié a los peores lugares para deshacerme de ellas, pero aparentemente sobrevivieron. Después de que Rokugo y Alice tuvieron confirmación sobre sus fechorías, decidieron tomar venganza y le dieron a escoger entre dos opciones. Rokugo sacó una cinta para dejarlo calvo y Alice sacó un cebollín como de, no te puedo decir de ese tamaño, yo le pongo unos 35 centímetros y se lo puso en la frente y dijo, escoja, o lo dejamos calvo o te metes esto por el culo. Y él después solamente se escuchó un grito y no se confirmó exactamente qué fue lo que le hicieron. Y bueno señores, esos serían los datos más o menos más relevantes e importantes que podemos encontrar en el capítulo número 6 de Sentoi Hakeshima. Si te gusta el video, por favor dale like, me gusta y comparte. Recuerda que este es tu amigo y buen vecino, el señor Mikael. Y nos veremos mañana chicos, adiós.